¿Qué tal, amigas y amigos de Trail Running Review? Hoy estamos delante de esa review que quieres quedarte hasta el final, y es que Suunto vuelve y vuelve con todo. Ojo, cambio importantísimo de la casa finlandesa con este nuevo Suunto Vertical, un reloj que sin duda significa 3 o 4 pasos para adelante versus lo que habían presentado hasta ahora, versus el nuevo Peak Pro que habíamos probado como último reloj de la propia casa. Deciros que es un reloj en la gama acero sin carga solar, luego entraremos al detalle, que tiene un precio de 599 euros y 86 gramos de peso. En la versión que tenemos aquí, la versión que hemos podido probar, son 799 euros y 74 gramos de peso. Dentro de las prestaciones, además de un diseño totalmente renovado, más rugerizado, más outdoor y además con este bisel en titanio, sin duda le da un toque brutal, por lo menos desde mi punto de vista. Os dejo 3 perlitas y lo voy a ir explicando a medida que vamos avanzando en esta review. Carga solar, autonomía para parar un tren. Es decir, de hecho es el reloj con mayor autonomía del mercado, por lo menos en frecuencia dual, y que nosotros hemos podido probar. Y además de esto, lo que muchos estamos pidiendo, mapas offline. ¿Quieres saber más? Quédate hasta el final y te lo cuento todo. Venga. Venga, entramos al detalle con las especificaciones técnicas. Deciros, por un lado, como ya hemos comentado, diseño más rugerizado, más outdoor, como podéis ver aquí también con una pantalla bastante más grande. Estamos hablando de una pantalla Sharp de 1,4 pulgadas y eso en carrera creo que se nota, es decir, mucho más visible, ganamos en visibilidad de los datos en todo el momento, y fijaros cómo el contraste de la pantalla también desde mi punto de vista se ha modificado, ha mejorado, los colores son más contrastados, la fluidez de la pantalla es muy buena en todos sentidos, pantalla obviamente táctil, un ecosistema que ya era igual que en el Peak Pro, es decir, el Peak Pro ya ha incorporado un nuevo ecosistema, en este sentido se mantiene, pero fijaros cómo la fluidez del reloj es muy buena en todos sentidos, ¿de acuerdo? Y con los 3 botones laterales. Podéis mover táctil como con los botones, ahora entraremos en detalle con los botones. Toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? A ver si lo pongo en la pantalla principal. Toda esta parte, estos 3 milímetros que veis que no tiene información la pantalla, son destinados específicamente a la carga solar, que luego hablaremos más de ella a nivel de autonomía. 3 botones laterales, como es clásico, 2 que sobresalen algo más del central y, como podéis ver, 2 puntitos amarillos, que parece una tontería, pero en carrera ayuda mucho a detectar los botones y que podamos usarlos sobre todo en actividades, yo creo que a altas velocidades. Además es uno de los estudios que ellos hicieron de la propia casa finlandesa, incorporando estos 2 puntos amarillos, y yo la verdad es que les doy la razón, que en este sentido favorecen pues usar estos botones en carrera sobre todo. Además de esto, chequeo un poco los datos que tengo por aquí. Dimensiones 49 x 49 x 13,6 milímetros, algo más grande que la versión Peak Pro y la Peak, ¿vale? Que se mantienen dentro del mercado. Cristal de zafiro, el titanio es de grado 5 y tiene 32 GB de memoria interna. Memoria interna no pensada para música, sino para descargar los mapas, que luego en la sección de navegación ya os explico cómo lo podéis hacer, pero pensad que tenéis estos gigas internos destinados a los mapas. Incorpora Bluetooth y Wi-Fi. El Wi-Fi también sirve para descargar los mapas y Bluetooth para conectar con múltiples sensores. Nosotros obviamente lo hemos usado con la cinta de frecuencia cardíaca también para comparar en este sentido. Resistencia al agua de 100 metros y luego que sepáis que tiene sistema desde satélites, todos los que podéis imaginar. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, que son los principales, dependiendo de la zona, pues cogerá unos u otros. Luego, también a nivel de correas, ¿vale? En este sentido, viene con la correa de silicona bastante convencional, ¿de acuerdo? Es de 22 milímetros, pero deciros que también la podéis intercambiar si tenéis otros Suuntos de la gama Peak y Peak Pro. Es muy sencillo de cambiar, como podéis ver va con el pin, yo creo que ya clásico de Suunto a nivel de correa en la parte final, ¿de acuerdo? Es un clip que es muy sencillo porque tan solo hace clic y listo. Sí que nos ha pasado que alguna vez con los bastones, etcétera, puede llegar a desatarse, pero luego es bastante fácil de poner, y luego fijaros, sistema rápido para sacar las correas con este doble clic que tenéis aquí,
sacamos la correa, la podemos intercambiar por la que queramos, otros colores en su propia página web, también tenéis infinidad de colores y la volvemos a poner. Por otro lado, también tenemos el sensor óptico interno, este LiveQ, que ya sabéis que digamos es propio de la casa Sunto, aunque usa los algoritmos de LiveQ, y en este sentido creo que también desde las versiones anteriores ya nos ha funcionado muy correctamente, no tanto como la cinta de frecuencia cardíaca, pero creo que se defiende muy bien, sobre todo en actividades que son de ritmo de frecuencia cardíaca constante. Llegamos a la sección de conectividad. Deciros que, como ya hemos comentado, tiene Bluetooth y Wi-Fi, este Sunto Vertical. El Bluetooth se conectará con otros sensores de otras casas o de la propia casa, ¿de acuerdo? Todos esos sensores con Bluetooth se podrán sincronizar con este reloj. Pensad que no incorpora AM+, que hay sensores específicos o solo incorporan el AM+, y no se podrá conectar a este Vertical. En este sentido, estos quedan descartados. Pero con los sensores con Bluetooth, deciros que nosotros hemos usado la frecuencia cardíaca, la cinta de frecuencia cardíaca, y es muy fácil de configurar, de sincronizar, y una vez lo haces una vez, ya no lo tendrás que volver a hacer. Directamente inicias la actividad y él detectará ya la cinta de frecuencia cardíaca. El Wi-Fi sirve para conectarse a la red Wi-Fi de vuestra casa, lo que sea, y descargar los mapas, que esto lo tendréis en la sección de navegación, que os lo cuento un poquito más sobre cómo se hace. A nivel de sensores, deciros que podéis incorporar muchos sensores. Nosotros, por ejemplo, también lo hemos usado con auriculares, ¿de acuerdo? Aunque no tiene memoria interna para llevar la música, sí que tendréis una pantalla donde podréis controlar vuestra música a través de aplicaciones de terceros, como por ejemplo Spotify, siempre y cuando llevéis el móvil encima, y obviamente os puede ayudar en este sentido. Podéis cambiar las canciones desde el propio reloj. Una de las cosas que sí que nos ha detectado es que sincroniza muy bien con la aplicación Sunto del teléfono móvil y podéis descargar ahí pues vuestra información diaria, vuestros datos, etcétera. Pero sí que es cierto que es uno de los puntos de mejora, que cuando terminas una actividad con el reloj y quieres pasarla al dispositivo, al teléfono móvil, perdón, tarda como más de lo habitual. Es decir, para mí tendrían que mejorar este feedback de los usuarios, porque la verdad es que tienes que estar como pendiente y tarda más de lo que deberíamos, incluso actividades que no son muy pesadas, es decir, no os estoy diciendo actividades de muchas horas, sino más bien pequeñas. También la competencia en este sentido creo que es muy rápida, prácticamente estás abriendo la puerta de casa y ya ha pasado la actividad a la aplicación. En este sentido tardará algo más de sincronizar. Sí que es cierto, por otro lado, pues a nivel de mapas, de tracks, etcétera, la verdad es que no hemos tenido ningún problema a la hora de subirlo y sincronizarlo con el propio reloj, pero cuando haces una actividad, terminas y la quieres pasar al teléfono, sí que desde mi punto de vista tendrían que mejorar algo más a nivel de timings. A la pregunta ¿qué tal nos ha ido en carrera? Pues debo deciros que nos ha gustado muchísimo. Salto importantísimo de la casa Sunto en este sentido, con un reloj muy competente a nivel de lo que podemos encontrar en el mercado. Y yo creo que uno de los cambios es sin duda con esta pantalla de 1,4 pulgadas, los campos de datos se ven muy bien en entrenamiento, y no solo eso, sino que creo que el contraste ha mejorado. Opción de poner pantalla de fondo oscura o clara, opción obviamente de customizar los perfiles de los entrenamientos de actividades a nuestro gusto, algo que ya heredan de los otros relojes configurables a nivel de campos de datos, de pantallas, etcétera, etcétera. En mi caso, la verdad es que la primera pantalla suelo poner pocos datos, 4 o 5 datos, no mucho más, y luego en las otras pantallas sí que concentro pues a lo mejor otros campos de datos, pues por ejemplo ritmo por vuelta, frecuencia cardíaca media, tengo una pantalla que a lo mejor tengo más información de temperatura, altura, etcétera, y siempre también la pantalla del mapa, ¿vale? Que esto es, creo que para gente que use para trail running es importante también llevarlo. También los botones en carrera funcionan muy bien. Soy amante de no tocar el táctil en entrenamientos, normalmente solo voy con botones. Con el táctil no me gusta mucho el táctil cuando estoy entrenando, sobre todo en épocas como ahora que hace calor, sudas mucho, la pantalla con el sudor no funciona obviamente tan bien con seco, así que prefiero activar los botones.
Todo esto con un reloj que además de eso nos ha demostrado ser muy, pero que muy preciso en los entrenamientos. De hecho, tenéis en la review escrita comparación en cuanto a campos de datos o tracks, etcétera, comparando con otros dispositivos de otras marcas, y la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo. Nosotros siempre hemos ido en el modo performance, ¿de acuerdo? Que es el modo más preciso con la frecuencia dual en este sentido, porque nos da hasta 60 horas sin la carga solar. Así que yo creo que es más que suficiente. Incluso la propia casa te dice, oye, frecuencia dual, y no te preocupes para nada. No hace falta sacar esa frecuencia dual, porque la verdad es que con 60 horas lo tienes que cargar una vez al mes prácticamente, con una actividad normal, entre 8 o 10 horas a la semana de actividad con este GPS. Luego, además de esto, también a nivel de frecuencia cardíaca, con este sensor óptico interno de Suunto, con la ayuda de LiveQ a nivel de algoritmos, etcétera, creo que también ha mejorado algo versus versiones anteriores o relojes anteriores, pero sí que es cierto que con la cinta de frecuencia cardíaca es más preciso, aunque con la del propio reloj, la verdad es que en actividades constantes funciona bastante bien, incluso con cambios de ritmos nos ha gustado también bastante. Otra de las cosas que queríamos comentar, yo creo una de las cosas que también nos preguntáis bastante, ¿tarda mucho en recibir la señal y poder empezar la actividad? La verdad que no tarda mucho, es muy poco el tiempo que tarda este Suunto Vertical. Solo en un par de casos nos ha tardado algo más. Uno, cuando es nuevo, obviamente tendréis que ir a una zona más abierta porque le tardará un poco más, y luego si nos movemos de país, de continente, etcétera, obviamente tardará algo más. Pero si sois de la zona de Barcelona y salís hoy, detectáis la señal y mañana volvéis a salir, la verdad es que es súper rápido en este sentido de detección de señales. Aplicación de Suunto. La verdad es que tanto el reloj como la aplicación de Suunto nos parece que son bastante sencillas de usar y la usabilidad es muy buena en todos sentidos. En el reloj los menús son bastante claros. No es de estos relojes que puedes entrar a 1000 sitios desde 1000 menús. No, la verdad es que tiene un menú central a nivel vertical muy claro. Si presionas el botón de arriba vas a las actividades. Si presionas el botón de abajo hay otra parte del menú donde aparecen mapas, ajustes, etcétera. Si te mueves con el botón central verás información de tu estado actual, entrenamiento, sueño, carga solar, etcétera, etcétera, ¿vale? En este sentido, claro, la aplicación también desde nuestro punto de vista es muy clara, muy intuitiva. Puedes analizar los datos, puedes analizar el calendario, las actividades que has realizado en los últimos tiempos, y todo esto con una nueva incorporación que es el Suunto Coach. Una zona donde para los amantes de los datos, de los entrenamientos más frikis, tendréis un apartado en la aplicación donde tendréis todos los datos de vuestros entrenamientos, estado de forma, fatiga, asimilación de las cargas, tiempo de recuperación, y todo esto lo saca gracias a la información de Training Peaks. Es decir, básicamente han incorporado o integrado Training Peaks dentro de la aplicación Suunto, y en concreto el apartado de Coach, y ahí tendréis las métricas, los gráficos y todo lo que queráis analizar a nivel más de entrenamiento. Otra cosa importante, también la sincronización con terceros a través de la aplicación. La aplicación puede sincronizar con terceros, como por ejemplo Strava, que es obviamente una plataforma donde usaréis muchos de vosotros. Sincroniza el entrenamiento de Suunto a Strava, y también en mi caso, que tengo un entrenador externo, mi entrenador me sube los entrenamientos en Training Peaks, la plataforma de entrenamiento por excelencia, y directamente ya me los carga en el propio reloj a la hora de sincronizarlo con el teléfono móvil. Eso quiere decir que hoy me tocaba entrenar, me tocaban 2 por 4000, ¿vale? Y cuando inicié la actividad ya directamente me sale, ¿quieres hacer este entrenamiento? Le das a OK y él mismo te dice 2 kilómetros de calentamiento. Empiezas el 4000 en terreno ondulado, tal, vale, empezamos. Luego 2 kilómetros de relax, más tranquilos en medio, y todo esto te lo va marcando en laps el propio dispositivo, y tú no te tienes que preocupar por nada, solo mirar el reloj y listo. Además, cuando te sale esta pantalla de entrenamiento, cuando detecta que estás entrenando, sí que te creará otra pantalla donde saldrán datos más específicos del entrenamiento, si vas por delante o no de los ritmos marcados, cuánto te queda la serie, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que en este sentido podría incluso mejorar a nivel de visibilidad del entrenamiento. Hay otros dispositivos que creo que lo hacen más claro en este sentido, pero bueno, no me ha disgustado, la verdad es que está bien.
También podéis hacer entrenamientos, digamos, por objetivo dentro del propio reloj o de la aplicación, donde, por ejemplo, queréis conseguir hacer 45 minutos seguidos, lo podéis hacer, X kilómetros lo podéis hacer, es decir, son detalles muy sencillos, pero para mucha gente que se quiere marcar un objetivo puede estar bien. Y luego entrenamientos de intervalos que podéis subir desde el propio reloj o de la aplicación. En este sentido sí que son entrenamientos más complejos donde podréis poner pues ahí calentamiento, tantas series de tanto tiempo con un descanso de tal, pum, tantas veces este mismo entrenamiento. En este sentido ya mejor en el Peak Pro toda esta parte y también lo sigue en este sentido incorporando este Suunto Coach de la aplicación, que es de las cosas que más hemos valorado de la aplicación. Entramos al punto de los puntos, navegación. Ojo, detalle, navegación, cambio importante en este sentido con mapas offline. Incorporan mapas offline gratuitos, eso sí, advertencia, cuando os lo compréis, pensad que no vienen incorporados de serie, los tendréis que descargar desde la propia aplicación de Suunto. De hecho, ahí en el logo o icono del reloj es donde tendréis la opción de descargar los mapas offline. Característica, y es que te tendrás que conectar a una red wifi para hacerlo, poner el reloj a cargar y además que no podrás descargar toda España, por ejemplo, sino que tienes que descargar las mapas de cada una de las autonomías por separado. En mi caso, he descargado las zonas donde suelo entrenar y luego tener en cuenta que si viajamos a alguna otra parte del mundo tendréis que descargar esos mapas, obviamente, para que sean visibles. ¿Qué me pasó a mí? Que me fui a Múnich y no tenía los mapas descargados de Múnich, así que sencillamente lo que pasa es que te aparece una pantalla con unos cuadrados, pero sí que puedes seguir el track, es decir, la verdad es que desaparecerán los mapas, pero sí que te aparecerá el track, por tanto, si quieres seguir o volver a casa, podrás navegar por el track hasta llegar a casa. Otro de los detalles es que no son mapas rutables, es decir, básicamente, si tú le indicas un punto que quieres ir, él no te creará un segmento, un track para llegar hasta ahí, pero por todo lo demás, la verdad es que los mapas en este sentido están muy bien y significan sin duda un gran cambio a nivel de navegación, a nivel de seguridad cuando vamos a la montaña y, por ejemplo, pues a nivel de tracks, siguiendo tracks en carreras, creo que es muy intuitivo ver cuál es el camino que tienes que escoger. También tres tipos de mapas distintos, mapas outdoor, ¿de acuerdo? Que es el que hemos usado la mayoría de veces, ¿vale? Mapa de alto contraste, donde veis que sencillamente se carga un poco los colores y da más contraste a las zonas donde tienen más importancia, caminos, etcétera. Y luego hay mapas oscuros que básicamente sería igual que el outdoor, pero en una tonalidad en este sentido no tan contrastado, ¿de acuerdo? Yo personalmente el de alto contraste es uno de los que más me ha gustado, sobre todo cuando no quiero liarme o voy corriendo a cierta velocidad o en bici, donde veo muy claro los caminos que tengo que coger, sobre todo si voy con algún track, y el mapa outdoor, que obviamente es el que tienes más detalle a nivel de montañas, lagos, ríos, etcétera, ¿vale? Y los contrastes de colores son también más acertados. Otra de las cosas que me ha gustado mucho, claro, aquí en el interior no os lo puedo enseñar, pero lo podéis ver en el vídeo, es la usabilidad del mapa en carrera. Y es que tan solo con el botón superior tendremos el control de todo el mapa. ¿Por qué? Porque si le damos un toque, un clic, ¿de acuerdo? Ampliaremos, digamos, haremos un zoom in dentro del mapa, irá desde 25 metros hasta 200 metros o 500 metros, ¿de acuerdo? Y luego si presionamos y mantenemos unos segundos, lo que hará es zoom out, es decir, alejarnos el mapa. Todo esto es muy fácil de hacer en carrera. Además de esto, si buscamos algún camino, algún sendero, hemos perdido el track, etcétera, también podéis mover el mapa con táctil y si lo movéis hacia un lateral, luego cuando lo dejáis, él automáticamente al cabo de unos segundos vuelve al track, a la línea donde estáis siguiendo. A nivel de seguimiento de tracks, deciros que también creo que es muy fácil por un par de temas, un par de factores. Uno, indica muy fácil la línea de seguimiento del track, incluso el sentido que tenemos que seguir el track, indicando con líneas. Yo creo que hay otros dispositivos que esto no lo indican tan bien. Y luego hay otro factor, y es que la brújula funciona muy bien, es súper reactiva en este sentido. Si tú encuentras
una intersección con 4 o 5 caminos, los que queráis, veréis como si tienes dudas te plantas ahí, vas moviendo el reloj enfocando cada uno de los caminos y la brújula se va moviendo al mismo compás que te vas moviendo tú, y en este sentido creo que es sin duda un salto de calidad versus lo que hemos probado hasta la fecha a nivel de dispositivos, que la brújula la verdad es que no es tan sensible como es en este caso. Subir un track en este reloj es relativamente fácil. Deciros que yo lo he usado de aplicaciones de terceros, podéis descargar el track que queráis en formato GPX, lo subís directamente desde vuestro teléfono móvil, seleccionar la aplicación de Suunto y ya veréis que ahí aparece otra pantalla donde tienes que seleccionar el tipo de deporte, etcétera, etcétera, pero es muy sencillo pasarlo en el reloj. Luego lo sincronizáis a través de Bluetooth y ya te aparece directamente en rutas dentro de la propia actividad. Si sales a hacer trail running, desplazas el menú hacia abajo y ya veréis que ahí encontraréis navegación, rutas y lo puedes lo puedes subir, usar ese mismo track. Luego, deciros que si subís un track que venga de Komoot, por ejemplo, tendréis navegación giro a giro, es decir, te avisará cuándo te toca girar, cuántos metros quedan, etcétera. Es decir, mucho más fácil de seguir con estos segmentos, con estos tracks descargados de la aplicación de Komoot. Y luego si creáis un track desde la aplicación de Suunto, también os hará este giro a giro. Con las otras aplicaciones no tendremos esta opción de giro a giro, pero deciros que es muy fácil orientarte en ese sentido. Incluso si te pasas, el propio reloj te informa que te has pasado o cuándo inicia el track y en qué punto también finaliza el track. Navegación en este sentido ha cambiado por completo en este Suunto Vertical, mucho más fácil, y no solo eso, si nos perdemos también tendremos opción de navegar libremente y poder volver a casa a través de los propios senderos que nos indica el propio mapa offline. Bueno, aprovecho las conclusiones para hablar de uno de los temas que me lo he guardado para el final, que es la autonomía. Autonomía, muchísima autonomía es la que tiene este Suunto Vertical, un reloj que ha demostrado ser el que tiene más autonomía del mercado o de los que tiene más autonomía del mercado, sobre todo yo creo en frecuencia dual y gracias en parte a la carga solar, ahora hablaremos de ello, pero es de esos relojes que cargas una vez cada 3 semanas con un nivel de actividad entre 8 y 10 horas a la semana, si no más. Incluso navegando, yo he navegado en bicicleta en actividades de más de 8 horas sin problemas y la verdad es que la autonomía es increíble lo que aguanta. Tengo aquí los datos para no equivocarme. En modo rendimiento, performance, son 60 horas sin carga solar y unas 85 horas con carga solar. Obviamente cuando hablo de carga solar quiere decir que requiere de una exposición directa en el sol y además un sol potente para que pueda llegar a esa capacidad. Dice la propia marca que puede incrementar hasta un 30%. La verdad es que yo la prueba que hice es dejarlo 2 horas en pleno sol y gané un 1%. Pero en actividades donde las hago en sol, la verdad es que la autonomía reduce muy poquito en este sentido. Luego, modo resistencia, 90 horas, 140 horas en modo solar, que básicamente son todos los sistemas satelitales pero sin la frecuencia dual, y luego modo ultra, 140 horas o 280 horas en modo solar, a 0,5 segundos encendido, 0,5 segundos apagado la recepción de la precisión de la navegación, ¿de acuerdo? Y luego la versión Tour, 500 horas, 30 días con solar, y se conecta, digamos que recibe la señal cada 105 segundos, se activa 1 minuto, ¿de acuerdo? Y además hay otro modo que es el personalizable, que aquí va un poco a gusto. Si queremos pues desconectar la frecuencia cardíaca a través del sensor óptico, también pues obviamente ganaremos horas, etcétera. Cada vez que activamos una actividad tienes un pronóstico de horas que te durará el reloj en este sentido. En definitiva, muchísimas horas para muchísimas aventuras. Yo creo que, por lo menos yo lo he usado siempre en frecuencia dual y no he tenido problemas. Además de esto, la carga a través de la base de carga es muy rápida. En 2 horas tienes carga completa. En 2 horas tienes la carga completa y en 10 minutos podrías tener hasta 10 horas, creo, de entrenamiento aproximadamente, una carga rápida. En caso de que te des cuenta de que no está cargado y falten 10 minutos para salir a entrenar, también lo tienes. Conclusiones: una, autonomía brutal. Carga solar creo que es un golpe encima de la mesa y que también ayuda a esta autonomía
que es uno de los factores de compra de muchos de nosotros, mapas offline gratuitos. Creo que es sin duda una otra de los valores de este reloj. Precisión muchísima en este asunto vertical, para mí quizá de las cosas más importantes. Pantalla, diseño, fluidez del sistema, facilidad de uso, tanto aplicación como reloj, son argumentos para adquirir este asunto vertical que, por lo menos en este dispositivo, creo que entra en la batalla de todos los competidores del mercado, como puede ser Coros o Garmin, ¿no? Que parecía que por lo menos se están destacando del resto. Ahora con este dispositivo sin duda están a la par, luchando mano a mano, y seguro que habrá mejoras de cara a futuras actualizaciones. También deciros que creo que es un reloj que tenéis que tener en cuenta que se ha construido, se ha fabricado en Finlandia y en su fábrica de Finlandia, donde tienen energías renovables al 100% a nivel de huella de carbono, etcétera. En este sentido también han tenido en cuenta la gente de Suunto, que ya lo tuvieron en relojes, dispositivos anteriores. Bueno, un argumento más que creo que está bien comentarlo. Nosotros hemos disfrutado muchísimo y seguimos disfrutando muchísimo de este Suunto Vertical, así que si lo habéis probado, dejad aquí los comentarios. Si tenéis dudas, también lo intentaremos resolver lo antes posible. Gracias y hasta la próxima.